Hola, espero se encuentren muy bien. Soy Brian Rodríguez, estudiante del TCU TC 740, el cual tiene como objetivo ayudar a desarrollar habilidades creativas usando software que será útil tanto en su vida académica como profesional. Esta vez seguimos con nuestra segunda lección de la herramienta de Excel, en donde les voy a enseñar las fórmulas y funciones básicas que se suelen utilizar en Excel. Empezamos con las funciones básicas, en donde se encuentran la autosuma, el promedio y el residuo. Vamos a hacer ejercicios sobre estos. Entonces empezamos con las funciones básicas de autosuma y promedio, en donde primero vamos a calcular la suma total de los artículos leídos de ciertos estudiantes. Entonces vamos a poner el símbolo de igual, la palabra suma, abrimos paréntesis y seleccionamos los números que queremos incluir en la suma. Cerramos el paréntesis y le damos Enter y nos da la suma total de los artículos leídos. Después, si queremos el promedio, de igual forma le damos igual, escribimos promedio, abrimos paréntesis, colocamos los números. Entonces logramos obtener un promedio de 8.2 artículos leídos por cada estudiante. Ahora vamos con la función residuo. En este lo que ocupamos es un dividendo y un divisor. Entonces, si de igual forma le damos la tecla igual, escribimos residuo, abrimos el paréntesis, colocamos el número, o sea el dividendo, ponemos un punto y coma y luego colocamos el divisor, cerramos paréntesis y obtenemos un residuo de 4. Ahora también podemos calcular números aleatorios y aleatorios entre dos números. Entonces vamos a calcular 4 números aleatorios entre 0 y 1. Para esto le damos igual, escribimos aleatorio, cerramos paréntesis y le damos igual. Si queremos que el formato y la fórmula se repita en distintas celdas, seleccionamos una esquina y la arrastramos hacia las demás celdas que ocupemos. Y con esto tenemos 4 valores de números aleatorios entre 0 y 1. Ahora vamos a hacer 4 números aleatorios entre 0 y 10. Para esto escribimos igual, la función aleatorio entre y colocamos el número inferior y el número superior. El número inferior sería 0, punto y coma, y el número superior sería 10. Le damos enter y copiamos el formato y aquí obtenemos distintos números aleatorios entre 0 y 10. Por último, en las funciones básicas tenemos las opciones de es par, es impar, es blanco y es número, en donde nos va a decir si es verdadero o falso que esto es así. Entonces vamos a escribir en la columna de es par la fórmula de es par y vamos a seleccionar el valor de la fila. Nos dice que es verdadero. Ahora vamos a arrastrar el formato para todas las filas y nos va a dar esta indicación cuando el valor de la celda a la que lo referenciamos no es un número. Después, a las celdas vacías las toma como si fuera un 0, por lo cual es un número par y lo cuenta como un número par. Ahora seguimos con la fórmula es impar. Arrastramos el formato y nos dice que el 42 es un número que no es impar. De igual forma nos dice la advertencia de que este no es un valor numérico. Nos dice que el número 7 es un número impar y los demás los toma como falso. Ahora también podemos indicar si una celda está en blanco o no con la fórmula es blanco. Seleccionamos la celda, arrastramos el formato y nos dice que las dos celdas en las que están sin ningún valor, la fórmula nos indica que es verdadero en que estas están vacías. Ahora también podemos ver si la celda contiene un número. Con la fórmula es número. Seleccionamos la celda, arrastramos el formato y nos indica cuáles son los números, los marca con verdadero y lo demás lo marca con falso. Ahora empezamos con las funciones matemáticas. Si lo que queremos es contar la cantidad de celdas que contienen números, vamos a utilizar la fórmula de contar. Entonces escribimos la palabra contar, abrimos el paréntesis y seleccionamos el rango. Después le damos enter y nos va a contar que solo 3 celdas del rango tienen valores numéricos. Después, si lo que queremos son valores que sean letras, números o lo que sea que esté dentro de la celda, pero que tengan valor, ocupamos la fórmula contará. Seleccionamos el rango, le damos igual y nos dice que hay 4 celdas de 5 que tienen valores. Después, si lo que queremos es contar las celdas vacías, necesitamos la fórmula contar blanco y nos dice que solo hay una celda que está en blanco. Después también tenemos la opción de suma producto. Esta lo que hace es sumar el producto o la multiplicación entre dos rangos o matrices. Entonces, para este ejemplo, escribimos la fórmula suma producto, seleccionamos una matriz, punto y coma, seleccionamos la otra matriz y estos datos se van a multiplicar y después se van a sumar y nos va a dar el siguiente valor. Por último, vamos a ver las funciones de contar sí, sumar sí, promedio sí, sumar sí conjunto y promedio sí conjunto. Aplicado a este ejemplo de frutas con ciertas cantidades
y cantidades de fruta dañada. Entonces vamos al primer ejemplo. Si queremos la cantidad de canastos con más de 10 frutas, necesitamos una fórmula que cuente los valores en un rango si cumple una condición determinada. Esta es la fórmula contar si, en donde esta va a contar si en la cantidad se cumple el criterio. El criterio se pone entre comillas y dice que tienen que ser canastos con más de 10 frutas, con lo cual le damos enter y nos dice que son 9 canastos con más de 10 frutas, los cuales son estos que marqué. Después, si queremos sumar las frutas desperdiciadas, basta con sumar la cantidad de frutas dañadas. Después, si queremos sumar las frutas en canastos llenos, ocupamos una función que sume los valores en un rango si cumple una condición determinada. En este caso, el canasto lleno se identifica como 25 frutas, con lo cual vamos a usar la función sumar si, elegimos el rango, aplicamos un criterio en donde va a ser entre comillas y vamos a poner la condición de que sea mayor o igual, concatenamos con este símbolo el número y luego colocamos el rango de la suma y le damos enter, con lo cual me dice la suma de frutas en canastos llenos, que serían estos dos los únicos que cumplen con esa condición, y al sumarlas nos dan el valor de 50. Después, si queremos contar cuántos grupos de frutas o manzanas, ocupamos la función de contar si. Colocamos el rango y en el criterio, que es entre comillas, le colocamos la palabra manzana, la que queremos buscar, y nos dice que hay 6 grupos de frutas que son manzana, que son estas que señalé. Después, si lo que quiero es sumar la cantidad de frutas que son peras, entonces necesito la función sumar si, en donde en un rango de nombres necesito poner el criterio de cuáles son peras y que en el rango de suma me coloque la cantidad que hay de estas. Entonces me da como resultado el valor de la suma de estas que señalé. Si quiero calcular el promedio de naranjas por grupo, necesito la función que me indique el promedio en un rango si cumple con una condición determinada, y esto se hace con la función promedio si, en el cual en el rango utilizamos el tipo de fruta, en el criterio va a estar la palabra naranja y en el rango de promedio va a estar la cantidad de frutas. Le damos enter y me calcula el promedio a partir de la cantidad de naranjas que hay en el grupo. Después, si lo que quiero es la cantidad de naranjas que vengan en un canasto con desperdicio menor a 2, necesito una función que me sirva para sumar los valores de un rango si cumple con varias condiciones determinadas, y esta es la función sumar si conjunto, en la cual en el rango de suma vamos a poner la cantidad, en el rango para el criterio vamos a poner el tipo de fruta, el criterio va a ser sea igual a naranja, después tenemos el rango para el siguiente criterio que va a ser la cantidad de frutas dañadas y el criterio que va a hacer que este sea menor que 2. Le damos enter y me dice que esta es la cantidad de naranjas que vienen en un canasto con un desperdicio menor a 2 frutas, que son estas que marqué aquí. Por último me piden el promedio de manzanas con canastos cuyo desperdicio es menor a 3. Para esto necesito una función que me indique el promedio en un rango si cumple con varias condiciones determinadas, y esto se logra con la función promedio si conjunto, en donde para el rango del promedio voy a utilizar la cantidad de frutas, para el rango de criterio uso el tipo de fruta que sea criterio manzana, para el siguiente criterio uso el rango de cantidad de frutas dañadas y el criterio va a ser que este sea menor que 3. Le damos enter y me da un promedio de 8.5, que van a ser estas que tengo marcadas. Ahora vamos con las funciones de texto. Primeramente vamos a tener la función de nombre propio, en donde vamos a convertir todas las letras que van después de cualquier carácter que sea una letra en mayúscula. El resto de letras van a pasar a ser minúsculas. Entonces vamos a colocar nombre propio, colocamos el nombre, le damos enter y nos lo hace como un nombre propio. Arrastramos el formato y tenemos la lista con los nombres ya modificados como nombres propios. Posteriormente tenemos las funciones de texto de izquierda, extraer y derecha. Entonces, si lo que queremos es extraer el primer dígito de estas cédulas, lo que vamos a hacer es usar la función izquierda. Vamos a seleccionar el texto, punto y coma, y en número de caracteres vamos a seleccionar solo un carácter. Le damos enter, arrastramos el formato y con esto obtuvimos el primer dígito de la cédula. Después, si lo que queremos es los dígitos centrales, vamos a utilizar la función de texto extraer. Este nos va a devolver caracteres de una línea de texto según la cantidad que se especifique y la posición del primer carácter especificado. Entonces vamos a usar la función extraer. Vamos a seleccionar el texto, colocamos la posición inicial que sería la posición número 3 y vamos a extraer 4 caracteres.
Le damos Enter y obtuvimos los dígitos centrales. Después, si lo que queremos son los dígitos finales, vamos a usar la función derecha, que nos va a devolver los últimos caracteres de una línea de texto según la cantidad que especifiquemos también. Entonces colocamos la función derecha, colocamos el texto, la cantidad de caracteres 4 y nos da los dígitos finales. Por último, en las funciones de texto vamos a tener las funciones de encontrar, espacios y largo. Entonces, como podemos observar, los nombres tienen espacios en blanco que están sobrando. Entonces, para corregir esto, vamos a utilizar la función espacios. Seleccionamos el texto y ya con esto nos corrige y elimina los espacios dentro del texto, excepto los espacios mínimos entre palabras. Bajamos el formato y ya tenemos el texto corregido. Después, si lo que queremos es el largo o el número de caracteres de una cadena de texto, entonces vamos a usar la función largo. Seleccionamos el texto y nos va a decir la cantidad de caracteres que tiene esta. Después, si lo que queremos es encontrar caracteres dentro de un texto, lo que vamos a hacer es usar la función encontrar, en donde por ejemplo vamos a buscar la primera letra A dentro del texto que tenemos aquí y que empiece a buscar desde la posición 1. Le damos Enter y por ejemplo me dice que en la posición 2 de este nombre está una letra A. Si bajamos el formato, me dice que en la posición 5 de este nombre hay una letra A y así sucesivamente. Ahora vamos con las funciones lógicas, en donde para empezar vamos a explicar la función sí a partir de un ejemplo en donde estudiantes tienen una nota final y vamos a poner el estado si es aprobado, si va a ampliación o si está reprobado. Entonces vamos a utilizar la función sí, que esta permite evaluar un criterio condicional y generar valores a partir del cumplimiento o no de la condición. Entonces la primera prueba lógica que vamos a poner es que si el valor de la nota es mayor a 67.5, el estudiante va a tener un criterio de aprobado. Ahora, si esto no se cumple, vamos a poner un valor. Si esto es falso, vamos a volver a colocar una función sí, en donde si el valor ahora es mayor o igual a 57.5, entonces el estudiante va a estar en ampliación, y en caso de que esto sea falso, el estudiante se va a encontrar reprobado. Cerramos paréntesis, le damos Enter y en este caso nos dice que este estudiante tiene una nota que se encuentra aprobado. Copiamos el formato y nos dice que un estudiante va a ampliación, uno está reprobado y los demás están aprobados. Después tenemos la función O y la función I. La función O sirve para indicar dos o más criterios en donde solo uno se debe cumplir, y la función I sirve para indicar dos o más criterios en donde todos se deben de cumplir. Entonces, por ejemplo, tenemos en donde hay 5 productos, hay 5 críticas hacia el producto, y entonces vamos a decir que para ventas el producto va a cumplir si alguno de las críticas es buena. Entonces vamos a utilizar la función si y inmediatamente la función O, en donde vamos a decir que el primer valor lógico va a ser si esta celda es igual a criterio de bueno, o este otro criterio es igual a bueno, o el siguiente valor es igual a bueno. Vamos a poner un valor en caso de que esto sea cierto, que es el que cumple, y si no, no cumple. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. En este caso, producto 1 va a cumplir, y de todos los demás, el único que no debería cumplir es porque ninguna crítica es buena, y así es como ocurre. Luego, para exportación, vamos a utilizar la función I, en donde igualmente tenemos la función si y decimos que todos los valores tienen que ser igual a bueno para que cumpla. Entonces ponemos la función I y decimos que este valor tiene que ser igual a bueno, el siguiente valor tiene que ser también igual a bueno, y el tercero también tiene que ser igual a bueno, y el valor si esto se cumple y el valor por si es falso. Cerramos paréntesis y damos Enter. En este caso sí cumple porque todos dicen bueno, todos los demás tienen en alguna crítica que es malo, por lo tanto debería de no cumplir con todas las demás, y así es como ocurre. Por último vamos a tener la función lógica de si error, el cual va a indicar el momento en el que se tiene error en una fórmula. Si no hay error, devuelve el valor de la celda evaluada. Por ejemplo, si lo que queremos es hacer una división, podemos decir entonces si error, vamos a poner el dividendo dividido entre el divisor, y el valor que vamos a poner si esto es erróneo, en este caso si la división es entre 0, entonces que hay que modificar. Entonces en este caso si nos va a dar el número correcto, pero cuando haya una división entre 0 nos va a decir o nos va a dar la advertencia de que hay que modificar. Ocurre en estos casos debido a que una división por 0 es un error matemático.
Y esto fue todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.